Vamos a hablar con algunas de las voces más autorizadas, con las personas que durante estos 10 años han contado el misterio a través de diferentes medios y plataformas, en las revistas, en la radio, en la televisión. ¿Qué noticias han marcado la década? ¿Y el último año? ¿Y los que vendrán? ¿Realmente nos preparan para algo las últimas noticias sobre el tema OVNI y su investigación por parte de instituciones oficiales y militares? ¿Qué nos depara el espacio? Marte, nuevos planetas, vida inteligente y la investigación de las fronteras de la mente. La búsqueda de la conciencia. ¿Es solo un producto químico de nuestro cerebro o es algo más? ¿Pero qué hay de los descubrimientos de otras humanidades y el anhelo de hallar el eslabón perdido? De todo eso y de alguna cosa más vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados en una especie de rueda informativa, analizando lo que ahora queda atrás, el pasado y lo que está por venir. Lo haremos con los periodistas Lorenzo Fernández Bueno, Miguel Pedrero, Miguel Blanco y Javier Sierra. Desde luego un plantel de lujo para repasar todo lo que tiene que ver con los misterios que nos han sorprendido y los que están por venir. ¿Os apetece acompañarnos? Pues comenzamos. Y para comenzar esta rueda de análisis, esta rueda de noticias y de informaciones relacionadas con la década que llega a su fin y la década que vendrá, los años que vendrán, pues qué mejor que estar, en este caso al teléfono, junto al director adjunto de la revista Año Cero, el reportero y escritor Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido al Dragón de nuevo. ¿Qué tal, Jesús? Ya sabes que encantado de participar en tu programa. El lujo es siempre nuestro. Además, esta temporada estamos fomentándolo mucho, que eso está bien. Hablamos muy a menudo últimamente, siempre es de agradecer. Bueno, como digo, a través de las páginas de la revista Año Cero, pues en los últimos 10 años, imagínate, y además yo que he estado en redacción, 10 años de redacción son muy duros y hacen callo. Pero habéis contado el misterio, habéis contado las noticias, habéis analizado, habéis hecho, pues eso, investigaciones. Y me gustaría preguntarte, antes de pasar a otras valoraciones, pues qué temas, qué historias de estos 10 años, precisamente de estos últimos 10 años de la revista Año Cero, porque son ya más los años que tiene a sus espaldas, ¿con qué temas te quedarías? ¿Cuáles son esos temas que ahora, en perspectiva, pues te vienen a la mente? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque ya imagino, lo sé. Es complicado, ¿no? Pero no voy a escurrir el bulto, ¿eh? Ya te lo adelanto. Pero sí es cierto que es muy complicado porque Año Cero es una revista muy abierta a infinidad de temas, ¿no? A ciencia de vanguardia, fenómeno OVNI, parapsicología, arqueología, civilizaciones desaparecidas. Por lo tanto, imagínate, en 10 años, la cantidad de historias que hemos publicado y la cantidad de informaciones interesantes dentro de todos esos campos, ¿no? Pero yo sí me tuviera que quedar con algunas a grandes rasgos, ¿eh? Creo que una de las que te voy a comentar no voy a ser demasiado novedoso, ¿no? Pero para mí tiene muchísima importancia todo lo que ha pasado en este último año respecto a ese programa de identificación de amenazas aéreas avanzadas del Pentágono, es decir, un programa secreto de investigación OVNI en el seno del Pentágono, que durante varios años investigó determinados casos de apariciones de OVNIs con implicación militar. Todo esto salió a la luz por una exclusiva que publicó el diario The New York Times y a partir de ahí entrevistaron al que en teoría, porque todavía no está demasiado claro, al que en teoría fue jefe de ese proyecto de investigación OVNI del Pentágono, que es un ex oficial de inteligencia llamado Luis Elizondo, que en el 2017 dejó de trabajar para el Pentágono. Cierto. Y que concede una entrevista al New York Times y que da a conocer este programa secreto. A partir de ahí los periodistas empiezan a moverse y consiguen pues hablar con varios de los implicados en ese programa, entre otros varios senadores y congresistas de los Estados Unidos que reconocen que ellos han sido los impulsores de ese programa de investigación OVNI, hasta cierto punto complejo, porque además, como se suelen hacer estas cosas hoy en día, subcontrataban a otras empresas parte del trabajo, es decir, a la empresa privada, ¿no? Y todo esto se embrolla todavía más por una filmación OVNI
que consiguen varios cazas de la Marina estadounidense, unas formaciones absolutamente increíbles, un objeto en forma de caramelo, como describían algunos de los pilotos, que hacían movimientos increíbles. Posteriormente, varios pilotos de la Marina confesaron también al New York Times que habían tenido varios encuentros con objetos voladores no identificados, que incluso en varias ocasiones llegaron casi a impactar contra esos cazas de combate y que ellos consideraban que eran aeronaves no humanas. Incluso un portavoz de la Marina confesó, y eso es algo que dieron todos los medios de comunicación, que ciertamente había una serie de objetos voladores que surcaban el espacio aéreo de los Estados Unidos, que demostraban inteligencia y una alta tecnología y que no sabían lo que era, ¿no? Para mí esto es interesantísimo y dará muchísimo que hablar, la implicación del Pentágono en toda esta serie de investigaciones. Y como ya las cosas es muy difícil mantenerlas en secreto, pues saldrán más miembros del ejército implicados, más filmaciones, sin ninguna duda. Esto dará muchísimo que hablar. Esto es una de las cuestiones, ¿no?, que me gustaría destacar, pero tengo un par más, ¿no?, que si quieres comentar. Sí, desde luego, además, una cuestión fundamental esta que comentabas de, pues, el interés, ¿no?, de los gobiernos y de los servicios secretos, de las autoridades militares también, por el gran enigma, ¿no?, por el fenómeno OVNI. Pero antes de repasar esos otros temas, me gustaría comentar contigo algo que hemos comentado en alguna ocasión, pues en conversaciones de café, en charlas privadas, y es algo que creo que además con esta noticia que acabas de comentar se confirma en cierto modo. Claro, el público general o aquellos pues que no tengan un interés especial en los temas que se abordan en la revista Año Cero o que abordamos habitualmente en El Dragón Invisible, pues normalmente tratan con cierta condescendencia los reportajes, los artículos o los trabajos periodísticos que se hacen en esta clase de medios. Sin embargo, Miguel, yo estoy convencido, además en estos 10 años ha pasado seguro y en los anteriores igual, que muchas veces en Año Cero, con la, entre comillas, ¿no?, y que me entiendan los oyentes, con la broma de la conspiración o con esa etiqueta fácil de creencia de que esto no es serio, os habéis adelantado en muchas ocasiones a informaciones que tiempo después se han revelado ciertas y que los medios de comunicación generalistas pues se han atirado a ellas como lobos. Sí, claro, eso es muy habitual. En Año Cero hemos adelantado cosas como la crisis económica que hemos vivido, o hemos dado a conocer toda una serie de datos bastante interesantes y bastante misteriosos en relación, por ejemplo, a los atentados del 11S. Publicamos mucho sobre geoestrategia, ¿cierto?, sobre operaciones de los servicios de inteligencia, sí, incluso, por ejemplo, de información masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto que en muchas ocasiones nos hemos adelantado a informaciones que luego han ofrecido los medios generalistas. Sí, porque, como te decía antes, Año Cero tiene una visión muy amplia de la realidad. Yo siempre digo que Año Cero no es una revista de misterios, sino es una revista, en cierto modo, entiéndaseme, de conspiraciones, porque lo que contamos es aquella parte de la realidad que tratan de ocultarnos en todos los campos, en el campo de la arqueología, de la medicina, de la política, del mundo de los servicios de inteligencia, del fenómeno OVNI, de la ciencia, es decir, todas aquellas cosas que la oficialidad trata de ocultar al público. Por eso yo siempre digo que Año Cero, en cierto sentido, es una revista quizás de conspiraciones, más de conspiraciones, porque como te digo, lo que tratamos es de dar a conocer información que está por ahí, ¿no?, en los márgenes de la oficialidad. Y bueno, y continuando con esos temas que en cierto modo pues te han marcado y recuerdas especialmente de esta década en las páginas de Año Cero, donde, repito, pues habéis contado el misterio, ¿no?, en estos años. Me decías que había algunos más que te llamaban la atención y que recordabas especialmente. ¿Cuáles son? Bueno, pues fíjate, en esta última década se ha avanzado muchísimo sobre un asunto que a mí me tiene fascinado desde hace muchos años, y es la inteligencia de las plantas. Es algo que es muy, muy poco conocido, pero que se han publicado trabajos y libros de divulgación extraordinarios, ¿no? Me estoy acordando, es uno de mis libros preferidos, se titula Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, ¿no? El autor es Stefano Mancuso. Es uno de los más importantes neurobiólogos vegetales de la actualidad,
y es apasionante, porque la conclusión es que las plantas son entidades individuales que tienen inteligencia, probablemente conciencia, y que ante un determinado problema las mismas especies de plantas actúan de forma diferente, como los seres humanos o como los animales, ¿no? Y esto se ha comprobado en laboratorio, sería muy largo de entrar aquí, ¿no? Pero se ha comprobado en laboratorio y es fascinante, ¿no? Las plantas se comunican entre ellas a través de olores que desprenden, y también a través de las raíces, ¿no? De hecho, los neurobiólogos están convencidos que esos olores que desprenden, porque han analizado molecularmente esos olores que desprenden, pues han llegado a la conclusión que las moléculas son diferentes, ¿no? En cada proceso comunicativo, como si hubiera diferentes mensajes. Y por lo menos, por ejemplo, lo que sí se sabe es que hay plantas, como por ejemplo la planta del tomate, que cuando aparece un depredador, pues dentro de un grupo de plantas de tomate hay una que emite un determinado olor que atrae a ese depredador para que se coma esa planta y no el resto, es decir, se sacrifica por las demás, pero a cambio esa planta está unida por sus raíces al resto de las plantas de tomate, que le ceden nutrientes para que se recupere. Es decir, esto es una característica básica de lo que es, de lo que supone inteligencia. Y luego hay experimentos en laboratorio, como te decía antes, en los que se ha demostrado que ante el mismo problema, diferentes plantas de la misma especie actúan de diferente forma, ¿no? Y bueno, sobre esto habría... Daría para un programa, desde luego. Para un programa. Pero hace pocos días han descubierto unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv que las plantas emiten una serie de sonidos ultrasónicos inaudibles para el oído humano cuando están bajo estrés mortal. Es decir, y no es el mismo sonido cuando ese estrés está producido porque no tienen nutrientes, no tienen alimento, o porque han sido comidas en parte por un depredador. Es decir, ese sonido es diferente y lo emiten solo cuando están en una situación de estrés o de estrés mortal, ¿no? Y es un sonido que avisa al resto de las plantas que ayudan a esa planta, pidiéndole nutrientes a través de las raíces, a esa planta que está en una situación de peligro. No, bueno, es un tema fascinante, la verdad. Fascinante, sí. Y se ha avanzado muchísimo, sobre todo en la última década. Y la conclusión de Stefano Mancuso y de otros de sus colegas es que en realidad las plantas son seres inteligentes con su propio carácter y con su propia personalidad. Es decir, cada planta es independiente del resto, no son seres mecánicos, igual que no lo son los animales y no lo son los seres humanos. Tienen su carácter, su personalidad y su forma individual de encarar los problemas. Qué curioso. Y no sé, Miguel, si tienes algún tema más que comentar, precisamente, pues uno más, ¿no?, de estos últimos 10 años que te haya llamado la atención, y pasamos a otear un poquito el futuro y a elucubrar. Bueno, pues muy brevemente, las investigaciones que se han realizado también sobre el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, que tiene que ver en el fondo con la posibilidad de que nuestra conciencia o nuestra mente no sea un producto del cerebro, sino que sea no local. Es decir, que el cerebro actúe a modo de interconector con una conciencia no local, es decir, que no se encuentre en ningún lugar físico. Esto que puede sonar abracadabrante, no es tan extraño, y cada vez más especialistas están convencidos de que la conciencia es no local y el cerebro actúa a modo de conector. Por eso, cuando se produce una experiencia cercana a la muerte, o un proceso de éxtasis o un estado alterado de conciencia, se corta, digamos, hasta cierto punto esa comunicación entre el cerebro y la conciencia no local, y por eso muchas personas que viven una experiencia cercana a la muerte o un éxtasis místico o un estado alterado de conciencia tienen la capacidad de ver su cuerpo desde cierta altura e incluso de describir situaciones y circunstancias que están ocurriendo muy lejos de donde se encuentra su cuerpo físico, ¿no? Y sobre esto se han hecho investigaciones científicas de primer nivel en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, en las cuales se ha comprobado que algunas personas que han sufrido un proceso de muerte clínica, generalmente dentro de la sala, dentro de un quirófano, de una sala de intervenciones quirúrgicas, pues describen circunstancias que están ocurriendo en ese mismo hospital, en otras salas
o que están ocurriendo a kilómetros de distancia en ese momento donde se encuentra su cuerpo físico, ¿no? Y como te digo, este también es un asunto desde luego fascinante, sí. No tanto por el asunto de los FM, sino porque tiene enormes implicaciones, y la implicación es que la conciencia es no local y el cerebro actúa de conector. Por lo tanto, si el cerebro, es decir, el cuerpo físico, deja de funcionar de algún modo que desconocemos, esa conciencia no local continuaría existiendo. Por lo tanto, claro, conciencia, pues llama al espíritu, alma, desde un punto de vista más espiritual o esotérico, ¿no? Claro. Que los científicos prefieren hablar de conciencia. Tema, desde luego, como decías, fascinante, y quizá arriesgue demasiado, pero ya digo, con esa intención ahora de mirar al futuro, por la que te voy a preguntar, quizá, pues en los próximos, vamos a decir, 10 años, pero da igual, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, pero muy probablemente se hablaba, ¿no?, de que esta década, este siglo, igual que el siglo pasado fue el de la investigación espacial, este iba a ser el de la investigación del cerebro, y quizá en los próximos años, ¿no?, hablabas de ese tema de la conciencia, pues también se siga investigando mucho por ahí, y las sorpresas que podamos llevarnos, ya has comentado, ¿no?, algunos indicios, pero las sorpresas pueden ser enormes. No sé cómo ves tú, como digo, pues ahora esta década que empieza de 2020 de cara a informaciones que quizás recibamos en unos cuantos años. Sin duda, yo creo que se va a avanzar mucho en ese estudio del cerebro y por supuesto también de la conciencia, y fundamentalmente empleando una tecnología que cada vez avanza a pasos más agigantados y que ya es imparable, que me refiero a la inteligencia artificial, ¿no? Ostras, es algo claro, que va a cambiar el mundo por completo, además de la computación cuántica, ¿no? Pero yo creo que eso es, y la genética también, pero el estudio de la genética, pero la ingeniería genética, por supuesto, pero a mí la cuestión de la inteligencia artificial también me tiene absolutamente fascinado, porque no es una cuestión del futuro, sino que ya está aquí, claro, y se está empleando. Google no deja de ser una inteligencia artificial que ya ni siquiera está controlada por humanos, y que aprende por sí misma, y que influye muchísimo sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra visión de la realidad. Y el futuro de Google va a ser tremendo. Google se va a convertir en una especie de Dios, o quítale lo de la especie, se va a convertir en un Dios, porque tú le preguntarás a Google y Google te responderá a ti como Jesús Ortega, porque Google te conocerá a ti mejor que tú mismo. Mejor que yo, seguro. Seguro, porque esto ya se está haciendo, porque tendrá acceso a todas tus interacciones a través de las redes sociales, a todas tus conversaciones telefónicas. A las interacciones que responden, digamos, a una actitud o a una personalidad pública, y aquellas que pertenecen más a la esfera privada, ¿no? Que no siempre mostramos en público, pero que, lógicamente, en Google, en esos buscadores, pues siempre dejamos esa huella digital. Entonces, tiene cierto... Claro. No, que Google te va a conocer mejor que tú mismo. Y ya se está haciendo. Es decir, Google está empleando una cantidad enorme de dinero para investigar este tipo de cuestiones, y estaremos conectados a Internet y conectados a Google las 24 horas del día a través de dispositivos implantados en nuestro cerebro, pero no sin necesidad de cirugía, Uh-huh. Estamos hablando de algo muy tremendo, un futuro que ya está aquí, en el que nos podremos comunicar con cualquier persona y preguntarle a Google, pero Google te responderá a ti. Es decir, tú le puedes preguntar a Google, hoy, ¿qué crees que debo comer?, ¿no? Y Google te responderá, pero así como Jesús Ortega, ¿no? Dice, pues mira, lo que te conviene comer hoy es esto, y precisamente a 20 metros tienes un sitio donde tienen esta comida que es sana porque tú tienes ciertos problemas, y esto, además de gustarte, es sano para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el futuro al que nos vamos a enfrentar con todo ese desarrollo de la inteligencia artificial, incluso con la posibilidad de que esa inteligencia artificial realice por ti cometidos en la red que para ti son un rollo, un embrollo, y que no tienes tiempo. Es decir, será un avatar de ti, Uh-huh. un avatar de Jesús Ortega, que a lo mejor tú imagínate que quieres montar un programa sobre la inteligencia secreta de las plantas, ¿no? Y oye, en vez de hacer el trabajo tú mismo de buscar información a través de la red de redes, tú le das una serie de indicaciones Uh-huh. a tu bot, a tu avatar, y ese avatar se dedicará a recopilar información sobre el tema y ofrecértela de manera
resumida y como te conoce mejor que tú esa inteligencia artificial, para que tú utilices esa información que tu avatar te está ofreciendo para hacer el programa que tú quieres hacer. Fíjate a qué punto vamos a llegar. Un punto asombroso. Pues Miguel Pedrero, repetimos, director adjunto de la revista Año Cero Enigmas. Una revista que esperamos, desde luego, desde el Dragón, pues que siga contándonos el misterio y estos temas apasionantes que muchas veces se van a otras temáticas, ¿no? Lo decíamos, la conspiración, la ciencia de frontera, la arqueología, en fin. Como digo, que siga contándonos la historia del misterio esta próxima década y muchos años más. Miguel Pedrero, gracias por atendernos una vez más a la llamada del Dragón y nos escuchamos en 2020. ¡Feliz año! Efectivamente, feliz año y muchas gracias por contar conmigo y larga vida al Dragón. Larga vida al Dragón y, como decíamos, y a esa revista y sobre todo a las historias que podamos seguir contando. Un abrazo fuerte, Miguel. Un abrazo. Y continuamos analizando la actualidad, lo que tiene que ver con misterio y enigmas, sobre todo pues en este año que ahora acaba, pero también en la década que llega a su fin, y lo hacemos pues con un invitado de lujo, un invitado que además pues por su posición ha contado el misterio en los últimos 10 años y desde hace unos cuantos más, y lo ha hecho desde las páginas de la revista que dirige, la revista Año Cero Enigmas, y además Lorenzo en estos últimos años en cantidad de programas de radios, el último proyecto, el podcast El Colegio Invisible, pero bueno, siempre en el meollo, por lo tanto, como digo, pues te ha tocado muy de cerca esta actualidad. Bienvenido al Dragón Invisible, que no te he saludado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien hallado. Pues como digo, a través de las páginas principalmente de la revista Año Cero Enigmas, pero también de otra cantidad de medios increíble, has vivido el misterio muy de cerca, muy al pie del cañón, lógicamente, en estos últimos 10 años, y es por eso interesante pues conocer de todas estas noticias que hemos vivido, de todos los temas que han resurgido, otros que han caído, pues cuáles han sido las historias. Ya sé que es muy difícil elegir una, dos, incluso tres, pero bueno, vamos a intentarlo, las historias que te han marcado en estos últimos 10 años de misterio. Bueno, tú sabes que aquí vamos pegando, en el mejor de los sentidos, bandazos, ¿no? Me refiero a bandazos temáticos, con lo cual, pues lo que parece que la década, los primeros 10 años, ¿no?, del siglo XXI, están más marcados por tema profético, conspiranoico, esta segunda parte o esta segunda década de este siglo, pues ha estado quizás más marcada por, desde mi punto de vista y por lo que hemos tocado en la revista, más marcada por descubrimientos arqueológicos, por hallazgos que se pensaba que estaban más cercanos al marco de la leyenda, por expediciones y exploraciones que al fin y al cabo pues es algo que es tangible, ¿no? Más allá de lo que podría defender mi compañero Miguel Pedrero, que él sí estaría más en la faceta del fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre. Desde mi punto de vista creo que lo tangible y lo que realmente ha marcado un poco la tendencia informativa de estos últimos 10 años es precisamente el tema de las exploraciones. Un tema que, como dices, pues lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Más allá de lo fenomenológico, los fenómenos paranormales como tal, los avistamientos de ovnis, los encuentros con entidades sobrenaturales, todo lo que tiene que ver pues con la historia, con la arqueología, con esta clase de temas, pues sí que es verdad que ofrece esas pistas, esos hilos de los que tirar realmente para, bueno, pues para llegar, como decías perfectamente, a algo tangible. Y sí que es cierto que en estos años hemos vivido pues noticias bastante interesantes y algunas que incluso, bueno, nos ponían la miel en los labios, pero finalmente no acababan de resolverse, como recuerdo ahora mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, la tumba de Cleopatra hace prácticamente un año. Pero bueno, noticias de ese tipo, lo cierto es que ha habido muchas, sí es cierto. Y como digo, de todas esas, ¿con cuál te quedarías? Mira, yo me quedaría con una que nos lleva a nuestro mundo y con otra que nos lleva fuera de nuestro mundo, porque la arqueología no solo se practica en el planeta Tierra. Desde mi punto de vista, el hallazgo que se produce hace unos años en Honduras, de esa ciudad que hasta ese momento prácticamente se hablaba de algo mitológico, ¿no?, que era Ciudad Blanca, una ciudad muy similar, en este caso una ciudad en mitad de la selva, que supuestamente contendría un enorme tesoro, muy parecido al mito que tenemos nosotros en la cabeza, tanto del Dorado como de Paititi, pero que en este caso, a raíz de las investigaciones que incluso estuvieron auspiciadas por el presidente de Honduras, por Porfirio Lobo, fue quizás el gran mecenas, ¿no?, de este proyecto. Se llegó a mapear una parte importante de selva, de la selva de Mosquitia, y se descubrió que debajo de ese manto verde había kilómetros y kilómetros de esa ciudad hasta entonces mitológica y que ahora por fin surgía casi de la noche de los tiempos, ¿no?, venía al presente para demostrar que eso estaba ahí. Para mí fue una de las grandes noticias que incluso llegó a ser portada de una de las revistas más prestigiosas,
¿no?, que podemos encontrar en el mundo en este sentido, que es Nature, ¿no? Pero, cuidado, es que para mí la noticia, posiblemente la noticia de la década, por la trascendencia, por la importancia, porque al fin y al cabo es un gran paso para la humanidad, es ese suceso que se produce, casi evento para toda la humanidad, ¿no?, que se produce el 6 de agosto del año 2012, cuando un ingenio terrestre pone sus 4 ruedas en el planeta rojo, en Marte. O sea, te estoy hablando del Curiosity, ¿no? Cuando ese rover que envía la NASA de repente es ubicado en el planeta rojo, y a partir de ahí casi te diría que con una vida eterna, porque duró más de lo que se esperaba. Ha estado enviando todo tipo de datos, que ha sido en definitiva la avanzadilla, ¿no?, para lo que está por llegar. Claro. En esta década que ahora empieza, pues en fin, no sé si me estoy adelantando a lo que me vas a preguntar, seguramente. Justo te iba a preguntar, que hemos analizado un poco esas noticias de la década, que han marcado esta década que llega a su fin, y justo me lo has puesto en bandeja, ¿no? Porque efectivamente hablar de Marte y hablar del Curiosity es hablar, pues, de esa apertura un poco de puerta a unas posibilidades increíbles, que son, pues, la posibilidad de habitar Marte, llegar, colonizarlo, en fin, de todo lo que se está hablando, claro. Claro, es que yo me imagino que es la siguiente frontera, ¿no? O sea, ya se está hablando que del año 2020 al año 2025, no el hombre, sino que en este caso se pretende que a la Luna vaya la primera mujer. A partir de ahí, crear una base estable en la Luna como paso previo para la colonización de Marte, es que es algo que va a ser inmediato, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros en esta década de los 20 hasta 2030, creo que vamos a poder verlo, ¿no? Cómo se produce la primera colonia marciana, que estamos hablando de que ahora mismo lo pensamos, y sinceramente con la cantidad de avances tecnológicos que tenemos, con lo que ha avanzado la ciencia, con lo que ha avanzado la informática, con lo que el ser humano ahora mismo es con respecto a años atrás, es que todavía parece ciencia ficción la posibilidad de que esto se haga realidad, y sin embargo ahí está, ¿no? En los próximos años se van a lanzar nuevas sondas, nuevos rovers. En definitiva, lo que se pretende es comprobar que efectivamente Marte posee unas condiciones no favorables, porque evidentemente no es un planeta favorable, pero sí por lo menos para que esta especie, que es tan adaptable a cualquier entorno como es el ser humano, por fin pueda tener su base en este planeta y comience la colonización del que es un vecino lejano, que hasta hace no muchos años era el lugar del que venían los peores horrores, ¿no?, encarnados en marcianos de toda tipología, y sin embargo ahora puede ser ese planeta al que, por desgracia, también te digo, el ser humano se acabe agarrando, ¿no? Como decía Stephen Hawking, cuidado, en 100 años, como esto sigue así, tenemos que pegar el salto a otro planeta, porque a la vista de cómo estamos tratando al nuestro, pues parece que o bien la Tierra se va a revolver o bien nos la vamos a cargar, ¿no? Con lo cual la humanidad en este caso va a ser la única especie que va a tener el extraño privilegio de por sí sola autoextinguirse, ¿no? Por desgracia, triste realidad. Y por no robarte mucho más tiempo, Lorenzo, esta pregunta ya sí que es casi imposible, pero bueno, la lanzo igualmente, ¿no? En lo que tiene que ver, pues, con algunos de esos grandes misterios que siempre han marcado, pues, este tipo de asuntos. La vida más allá de la muerte, la confirmación de la existencia de vida inteligente, o incluso más difícil, ¿no?, que nos hayan visitado. Vamos a ponerlo un poco más fácil, que yo creo que esta además te gusta más. Las evidencias o los indicios de la existencia de una humanidad anterior a la nuestra. Insisto, en torno a esos grandes temas, ¿crees que en los próximos 10 años, en esta década que ahora se abre, vamos a conseguir hallar la respuesta, vamos a decir, definitiva a alguna de estas cuestiones? Bueno, yo te hablo de esperanza, ¿no? Mi esperanza va un poco porque la respuesta sea afirmativa, ¿no? Es que, a ver, siempre lo hemos hablado, ¿no, Jesús? Que es que somos la única puñetera especie que no tiene noción de que nace, pero sí tiene noción de que tiene fecha de caducidad, es decir, que en algún momento vamos a morir, ¿no? Y esto es algo que ninguna otra especie de la creación que sepamos es capaz de adivinar. Por lo tanto, es una tortura constante, ¿no? Pensar en que tienes un punto y final, y que a lo mejor después de ese punto y final ya no hay nada. Si nos paramos a pensar unos segundos o unos minutos, la verdad es que te puede llegar a generar una gran angustia, ¿no? Por lo tanto, tener la certeza, hoy en día la ciencia médica en ese sentido está llevando a cabo experimentaciones, no sé si para demostrarlo, pero sí por lo menos para intentar aliviar ese instante final. Bueno, pues da la sensación de que se están consiguiendo resultados. Yo creo que decir hoy en día que en los próximos 10, 20, 40 años se va a lograr saber que más allá de esta vida hay algo, bueno, pues
es más fácil llegar a Venus, seguramente, es más fácil llegar a Venus. ¿Que puede llegar? Mi esperanza es que sea así. En cuanto a tema de planetas habitados y que hayan entrado en contacto con nosotros, pues poco menos lo mismo. Yo creo que es más fácil llegar a Venus, por lo tanto, aquí mis dudas siempre por delante. Ahora, lo que sí se está viendo es una tendencia por parte del ámbito científico, hasta no hace mucho tiempo, más ortodoxo, está abriendo la mente, se están dando cuenta de que, ¿por qué no? Es decir, ahora mismo estamos hablando de más de 3.000 exoplanetas, estamos hablando de que se están descubriendo constantemente, de que los prodigios tecnológicos que se están enviando al espacio, hace apenas unos días se lanzó el satélite Cheops, precisamente con la intención de descubrir nuevos exoplanetas. La ciencia sabe que hay planetas habitados, otra cosa es que se hayan puesto en contacto con nosotros. La esperanza, pues que sea así, ¿por qué no pensar que son civilizaciones más avanzadas? Ahora, vestigios a día de hoy, desde mi punto de vista, no hay, y desde mi punto de vista, en los próximos 20 años no los vamos a tener. Por lo tanto, seguirá siendo un tema más de esperanza, que bueno, me imagino que en algún momento se acabará confirmando. Quizá en algún momento, pero lo dicho, de verdad, no te quitamos más tiempo. Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero Enigmas. Bueno, pues lo dicho, feliz año, feliz 2020, feliz década. Y bueno, iba a hacer un augurio que hasta cierto punto, bueno, lo dejo ahí porque por un 2020 lleno de historias, lleno de radio, lleno de reportajes y lleno, bueno, pues al fin y al cabo de misterio. Gracias por acompañarnos un año más. Y bueno, gracias a ti, Jesús. Va a ser, me imagino que va a ser un comienzo de año lleno de sorpresas. Eso es un augurio que comparto contigo. Así que nada, mis mejores deseos para este 2020, que nos unan en nuevas aventuras, en nuevos viajes y en nuevos proyectos. Vamos, estoy seguro que nos va a volver a unir. Así que, Jesús, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes del Dragón Invisible y feliz 2020 para todo el mundo. Un abrazo, Lorenzo. Feliz año. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, y en esta rueda de informaciones, en esta especie casi de rueda de predicciones que también estamos intentando hacer esta semana en El Dragón para despedir el año, para despedir la década y recibir el 2020, pues es un auténtico lujo contar con voces tan autorizadas como la que viene a continuación a acompañarnos en El Dragón. Hablamos, como digo, de una voz absolutamente reconocible en el mundo de la radio y qué decir en el mundo de las anomalías. Hablamos de Miguel Blanco, periodista, director y presentador del programa Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido al Dragón. Bien, con un poco de miedo, esos dragones me asustan un poco. Y además contigo que me metes en sitios raros como la Ballena Alegre y esos sitios, no sé cómo vamos a salir de esta noche. Es verdad, desde luego uno de los recuerdos más agradables y sin duda históricos que pertenecen a este programa y que yo personalmente pues voy a llevar ahí dentro hasta siempre. Y Miguel, pero imagino que lógicamente te habrás dado cuenta, o no lo sé, porque es verdad que a veces pues no das demasiada importancia, ¿no?, entre comillas, a estas cosas, pero justo ahora, cerrando el año 2009, a pesar de que la historia de Espacio en Blanco pues es historia de la radio en España, historia del misterio, y son ya más de 30 años, pero acabando el 2009, digamos que son 10 años de esa nueva etapa que dio inicio en Radio Nacional. ¿Cómo lo ves en perspectiva? Pues contento, ¿sabes? Ha sido como volver a mi casa, es cerrar un ciclo. Yo empecé en Radio Cadena Española, bueno, empecé en Radio Juventud, que luego fue Radio Cadena Española, que luego fue Radio 5, y luego fue Radio Nacional, y ahí están mis orígenes y mis comienzos. De volver después, eso, ahora que se cumplen 10 años, curiosamente, como pasa el tiempo de rápido, pues, la verdad. Es decir, bueno, estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando un montón de historias que ahora buscamos respuestas y damos ya datos mucho más concretos que al principio, y súper contento porque yo me siento igual que hace 30 años, con la misma ilusión, las mismas ganas y con la misma fuerza que entonces. O sea que contento. Y más de tener gente como tú, que de vez en cuando puede, no tanto como a mí me gustaría, viene al programa a contarnos historias. O sea que súper agradecido por el equipazo que tenemos por ahí. Desde luego, ya sabes que los agradecidos somos siempre nosotros, de poder estar formando parte de un equipo único y mítico en la radio. Te iba a preguntar, Miguel, que realmente para los que hacemos radio, para los que valoramos y sabemos respetar lo difícil que es mantener un programa, mantener un estilo y que todo funcione durante tanto tiempo, pues entenderás el respeto que sentimos por ti, ¿no?, como figura radiofónica y referente a seguir en estos temas y en el mundo de la radio. Pero claro, me gustaría conocer cuáles fueron un poco tus referentes, ¿no?, en el mundo de la radio. Ya digo, porque además has conseguido eso, ¿no?, una cosa que es muy difícil, que es tener un estilo completa y absolutamente propio, único e inimitable. Pero ¿cuáles fueron tus referentes? En la radio no había entonces, ¿sabes? De hecho, a mí me costó mucho. Yo recuerdo cuando empezábamos, lo he contado muchas veces, en Radio Juventud no había ningún programa que se hiciera en estos temas.
teníamos un Grisen que además lo metían siempre cuando empezábamos nuestro programa a la puerta del estudio, y de repente nos tocaba la puerta, entraba de repente esos temas, nos hacía así con la mano que no, y decía que esos temas no se podían tocar. En aquel tiempo no había gente que hiciera radio de este tipo de temas, pero sí había el gran maestro, Dios, Fernando Jiménez del Oso. Yo recuerdo que cuando terminaba el programa y empezaba ese programa que lo hacía en Televisión Española, iba corriendo, dejaba todo lo que fuera, lo que tuviera entre manos para ver ese programa que hacía él en la televisión, y decía, este tío, ¿cuándo podré tener una entrevista con él? Muy poco tiempo después me llamó y como era así como era, de repente me dijo que venía al programa y yo me lo hacía por las patas abajo. Este fue mi referente en la televisión, Fernando Jiménez del Oso, que creo que no podía tener mejor referente. Luego empezó un programa en Radio Nacional, Quinta Dimensión, me parece que se llamaba, que también fue mítico, y ahí, bueno, empecé a nutrirme, aunque con nuestro propio estilo, ¿no? Esos serían mis dos referentes, digamos. Pero sobre todo, Fernando Jiménez del Oso, el dios de estos temas. Citabas, lógicamente, ¿no?, a Fernando. Una pena, pues por mi parte, no haberlo conocido. Y fíjate, Miguel, porque yo empecé en radio convencional, en radio oficial, porque antes pues siempre estaba jugueteando, ¿no?, con estos temas. Pero empecé también justo en 2009, hace 10 años, con un homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Y ahora que entramos en 2020, pues por desgracia, se cumple una cifra que podríamos decir simbólica. Son ya 15 años sin Fernando. Y bueno, pues imagino que se nota su ausencia, ¿no? Muchísimo. Yo de vez en cuando que estoy buscando información para redactar temas, sacar información de los temas, ¿no?, documentación, siempre te encuentras con él. Cualquier tema que toques, siempre está ahí presente, porque ha sido, yo creo, una de las personas que más ha aportado el mundo del misterio, afortunadamente, ¿no? Y sigue siendo un referente. Yo, estas cosas no las veo con pena, ¿no? Porque él ahora tiene todas las respuestas, el mamón. Eso que buscaba lo tiene ahí en la mano, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Que ya tienes todas las respuestas que andabas buscando, pásame alguna de vez en cuando, ¿no? Pero evidentemente ha sido y es, para mí, una de las mejores cosas que me ha pasado, ¿no? Descubrirle estar a su lado. Recuerdo cuando íbamos a dar conferencias juntos, me decía, ¿tú crees que a la gente le interesa? Es algo que me pregunto yo ahora, ¿no? ¿Tú crees que a la gente le interesa lo que yo cuento? Lo había contado mil veces, ¿no? Como a mí me ha pasado con la historia del diablo, con algunas cosas que he vivido, ¿no? Te pregunta el primer ojo, ¿tú crees que habrá alguien que todavía le interese esto? Y decía, Fernando, tío, que tú eres Dios. Y recuerdo que llegamos, no sé si era Ciudad Real o Valdepeñas, nos bajamos del coche, y nada más bajamos del coche, hubo una legión de gente, fue corriendo, que le firmara autógrafos o que le contara cosas, y yo le miraba y le decía, ¿ves? ¿Cómo no va a interesar lo que cuentas? Todavía, tío. Ahí está. Oye, Miguel, y decías que esta pregunta te la haces tú mucho y además me viene al pelo, porque insistimos por jugar un poco con este concepto de la década, aunque Espacio en Blanco ya acumula más de 30 años a sus espaldas como programa veterano completamente. Casi 40. Estoy echando cuenta que yo no he hecho cuenta muy bien. Casi 40 años. Ostras, fíjate. Y como decías, tú te preguntabas si esto que contamos, que contáis en Espacio en Blanco, que contamos en El Dragón, en conferencias, en charlas, sigue interesando. ¿Cómo vives tú esa...? Porque a mí me lo preguntan mucho y, bueno, pues como digo, 40 años de radio dan para mucho. ¿Cómo vives tú el afrontar un nuevo tema, una nueva historia? A veces, lógicamente, se repiten historias que siguen siendo apasionantes hoy y antes, pero ¿cómo te planteas un poco, mirando también de cara al futuro, el preparar los programas, el sacar ideas? Yo siempre lo digo, y es verdad que historias nunca faltan. Imagino que estarás de acuerdo. Absolutamente. Nosotros en esta última época, en estos últimos 10 años, como parece que es una repetición de tocar siempre los mismos temas, hemos adoptado un lema, ¿no? El lema es que estamos buscando respuestas. Antes presentábamos el tema y decíamos, bueno, teorías. Ahora ya, afortunadamente, con tanta información como ha llegado de tantos sitios, podemos dar respuestas concretas a misterios concretos. Y respecto al futuro, yo estoy alucinado, ¿no? Porque cada día más la ciencia, esa entre comillas que dicen que es, bueno, el dios de estos tiempos, ¿no? Si no es científico, no sirve. Está acercándose a nuestros temas, dando explicaciones de vida después de la vida, y la presencia de multiuniversos, de presencia de los ovnis, etcétera. La física se está convirtiendo en metafísica, y la ciencia está dando respuestas a los grandes misterios de la humanidad, con lo cual se ha abierto de nuevo un universo amplio, increíble,
otra peculiaridad. Me acuerdo que yo antes, para buscar un invitado, te volvías loco. Ahora, cualquier persona que llames, catedrático de la universidad, de donde sea, el mayor experto antropólogo, el mayor arqueólogo que haya en cualquier parte del mundo, le llamas y viene corriendo a cualquier hora a contarte historias. Es verdad. Historias ya muy cercanas a nuestros temas, ¿verdad? Antes, un tipo te decía, como hubiera esos programas, ¿no? Y eso yo tengo mucha categoría. Ahora pierden el culo por venir a hablar de sus teorías muy cerca de las nuestras. O sea que el universo se va abriendo cada día más. Y respecto a la gente que le interesa, a mí me llama la atención, ¿sabes? Hemos debido hacer algo bien en estos 40 años, sobre todo ser un coñazo y persistentes y dar la lata, porque yo, por cualquier país que viaje, el otro día, por ejemplo, estaba en Perú, escondido, esperando para coger un avión a Ecuador, en la sala de espera para tomar el avión, estaba ahí escondidito, no había mucha gente, ¿no?, en un rincón, y de repente se me acerca un tío, se me queda mirando como si hubiera visto un extraterrestre. ¿Seré Miguel Blanco? Pues sí, pequeñito, ya sabes. A veces yo pienso que soy muy grandón, ¿no? Y pues llevo siguiendo no sé cuántos años, era abogado a alto nivel en Perú, ¿no? Y tipo dice, me has alegrado el año. Dice, encontrarte ha sido para mí una de mis mayores ilusiones. Y me ha pasado en la selva de Tailandia, me ha pasado en Guatemala, me ha pasado en la India, en Nepal, en los lugares más extraños que te puedas imaginar. Y dices, algo debemos estar haciendo bien. Me pasa en España, evidentemente, ¿no? Desde luego. Entonces estaba una tienda comprando un regalo y entonces, además es muy curioso la reacción, se te quedan mirando como si fueras un extraterrestre, ¿no? Una cosa rara. ¿Eres Miguel Blanco? Pues sí. Y ya te da un abrazo y dices, joder, algo debemos estar haciendo bien, ¿no? La forma de comunicar que tenemos y la vuestra, aunque va un poco más reticente la vuestra, vais más racionalistas, hace que mantengamos un contacto con los siguientes de mucha familiaridad, y eso es muy bonito y muy de agradecer. Desde luego, y hay algo que yo entiendo que a ti te puede dar más palo decir, pero que es la pura realidad y son datos contrastables, ¿no? Y es que Espacio en Blanco, no podemos olvidarlo, Miguel, es el programa más descargado no solo de Radio Nacional de España como tal, de resto de programación, sino pues uno de los más descargados ya no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, uno de los primeros siempre en los puestos de las diferentes plataformas de podcast. Y es así, y es la verdad, ¿no? Y con una audiencia fiel durante tantos años, así que como dices, pues evidentemente algo debéis estar haciendo bien. Quizá, y es otra de las cosas por las que quería preguntarte, es algo que habéis hecho mucho, ¿no?, en estos últimos 10 años con Espacio en Blanco, que es hacer el programa desde los lugares más insospechados, lugares algunos que ya soñaríamos, ¿no?, con poder hacer radio desde allí, como la Gran Pirámide u otros tantos sitios. Para no ponértelo muy difícil, te voy a decir dos sitios, te dejo dos sitios, dos de esos recuerdos que pudieran resumir estos 10 años de Espacio en Blanco en Radio Nacional, en esa nueva etapa. Dos lugares, me dices. Sí. Uno de ellos, evidentemente, el programa que hicimos en la Gran Pirámide, dentro de la Gran Pirámide. Aquí fue, hoy hablaba con un hermano mío egipcio, ¿no?, que fue el que hizo que pudiéramos abrirnos las puertas allí, y casi le meten en la cárcel a él, ¿no? Fue un programa grandioso con Javier Sierra, con muchas dificultades, pero que bueno, que ahí salió. Y el segundo, yo creo, aquí nos quedaríamos en España, un programa que hicimos desde la Casa de las Caras, en medio de la Moraleda. Sí, señor. Tuvimos que montar una unidad satélite porque no teníamos ninguna forma de conectar. Mandamos la mayor tecnología que había como para hacer un programa de televisión de una gala a nivel que tú quisieras, lo más importante, ¿no? Recuerdo cuando llegó el pueblo aquel camión con aquellas antenas, la gente decía, jo, ¿esto qué es? Y aquel programa nos puso los pelos de punta. Recuerdo al director general de Radio y Televisión y a gente de muy alto nivel que me llamaban, me insultaban, ¿no? Tío, no pude dormir, tuve que quedarme a escuchar el programa entero. Y que un director de una cadena te diga eso, que atraigas la atención. A alguien que sabe mucho de radio y dices, qué bien, ¿no? Y en cuanto a lugares, seguimos con la gana de seguir haciendo. Yo he querido quitar salidas porque, bueno, tengo un niño que quiero estar con él y claro, le gusta el fútbol. Me toca de vez en cuando ver partidos de fútbol, cosa que a mí no me gusta. Pero estamos restringiendo salidas, aunque hay para este próximo año sorpresas de lugares donde no llega nadie, y solamente los locos como nosotros podemos llegar a hacerlo como tú, en esa ballena alegre, ¿no? Eso cuando hacíamos el programa La Gran Pirámide, la gente allí decía, tío, estáis locos, es un programa de radio allí dentro, estáis locos. Estamos locos, bendita locura. Bendita locura, sí señor. No te voy a robar mucho más tiempo, Miguel, así que te voy a hacer dos preguntas más, muy concretas, echando la vista atrás y mirando de nuevo al futuro. 10 años contando el misterio, 10 años contando la historia, 10 años dando información en la radio. ¿Algún tema, vamos a abrirlo también un poquito al abanico, ¿no?, para que no sea tan complejo, pero
alguna de esas historias que en estos últimos 10 años pues te hayan dejado especialmente impactado y creas que van a marcar pues especialmente la historia, ¿no? Hay un tema recurrente que a mí me había dejado de interesar, que es el tema de los ovnis. No sé si le he contado, creo que sí, previa cita tuvimos un avistamiento con Enrique Vicente en Punta del Villarco, en Canarias, que apareció un objeto que aquello no era de este mundo absolutamente, y que vimos un montón de personas allí, te digo previa cita, o sea, imagínate, nos dijeron era un lugar y apareció. Para mí aquello fue una prueba de que estamos siendo visitados por inteligencias, vamos a dejarlo ahí. Al día siguiente de la aparición que nosotros vimos había aviones del ejército, barcos sobrevolando, con lo cual aquello tenía mucho peso y mucha entidad. Yo llevo diciendo hace muchos años que estoy convencido que dentro de muy poco vamos a tener la prueba definitiva de que estamos siendo visitados por inteligencias no terrestres. Parece que, si te das cuenta, los últimos informes de esos vídeos que se sacó la Marina Americana de los ovnis que habían visto, el ministro canadiense que ya acepta que hay extraterrestres, todo eso para que nos están preparando para en cualquier momento decirnos, señores, están aquí, hemos contactado con ellos. Yo creo que tú y yo lo vamos a ver y me gustaría que estuviéramos juntos para ese día poderlo contar a nuestros oyentes. Sí, señores, todo lo que hemos contado de los ovnis de los extraterrestres, aquí está la prueba. Ojalá, ojalá. Desde luego, pues Miguel, como decía, no te robo más tiempo y te agradecemos de verdad que nos hayas dedicado estos minutos para hacer pues un análisis de estos 10 años que terminan y los que vienen ahora con muchas noticias y muchas historias que contar. Así que, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias, todo un lujo, un auténtico placer. Y bueno, por si no hablamos, feliz 2020, feliz década y feliz lo que quede por vivir. Sí, señor, igual te digo para ti, feliz año 2020, que podamos compartir muchas experiencias y atentos, preparados, no estamos solos, nos esperan muchas sorpresas. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión despidiendo el año, despidiendo el 2019, echando la vista atrás y analizando las noticias que han marcado esta década que llega a su fin, pero también intentando atisbar un poco lo que nos depara el futuro en cuanto a información e intentando hablar y adivinar casi cuáles serán los temas que marcarán los próximos años y las noticias que quizá descubramos y nos sorprendan, insisto, en los próximos años. Bueno, y para terminar, para finalizar este programa especial, esta casi rueda o mesa informativa para ver qué nos ha dejado esta década a nivel de misterios y qué nos puede traer la que vamos a inaugurar en cuestión de días, la de 2020, pues tenemos a un invitado de auténtico lujo. Un invitado que nos hace de verdad muchísima ilusión recibir de nuevo en El Dragón Invisible y al que agradecemos enormemente pues que haya sacado unos minutos de su apretadísima agenda para atendernos y para querer compartir con nosotros pues tantos conocimientos y tanta sabiduría relativa a los temas que tratamos habitualmente en El Dragón Invisible. Él es Javier Sierra, conocido, estoy convencido, por casi todos los dragonautas, periodista, investigador, escritor, ganador del Premio Planeta con El Fuego Invisible, esa novela que si no habéis leído pues ya podéis estar pillando para estas navidades y para estos regalos. Y además, bueno, imagino que nos hablará también un poquito de ello, creador de la serie de Cero para Movistar Plus, Otros Mundos, que en breve estrena segunda temporada y de la que ya hemos podido pues saborear una especie de prólogo. Javier Sierra, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchísimas gracias, como decía, por atendernos. Sabemos que tienes una agenda súper apretada, entre otras cosas porque estás inmerso precisamente con la grabación de esa nueva temporada que veremos en 2020, ¿verdad? La nueva temporada de Otros Mundos. Las fechas que se están barajando ahora mismo en la cadena son las de mediados, finales de febrero para el estreno de la segunda temporada. Si recuerdas, la primera temporada de Otros Mundos, que se emitió también en el arco del año 2017-2018, estuvo muy centrada en el fenómeno OVNI y terminó en un momento álgido que fue la reconstrucción, la recreación del avistamiento de una luz no identificada hasta la fecha, ¿no? Que tuvimos Manuel Carballal y yo en la montaña de Montserrat en 1987. Bueno, pues retomamos a partir de ese punto y nos adentraremos en otros incidentes que son clásicos dentro de la materia, pero revisitados con los ojos del siglo XXI. No te puedo dar muchas pistas, claro, todavía, ¿no? Pero sí que te diré que la primera parada de esa nueva temporada que empezará en febrero
va a ser en la ciudad rusa de Vorónezh. Tú sabes que en Vorónezh, sí, en septiembre de 1989, hace 30 años, hubo un famoso caso de un aterrizaje ovni con multitud de testigos niños que presenciaron el descenso de un objeto no identificado en un parque público a las afueras de esta ciudad industrial. Entonces era soviética, luego, claro, evidentemente pasó a ser rusa a los pocos días, ¿no? Y hemos reconstruido también ese incidente, hemos localizado a algunos de los niños, que hoy son adultos, que participaron o que fueron testigos de aquello, y lo vamos a ver con ojos nuevos. Yo creo que ese arranque va a ser muy espectacular y va a sorprender mucho. Además, de nuevo, un arranque que lógicamente tiene mucha vinculación y mucho significado en lo que es tu trayectoria tanto vital como profesional, porque ese verano en el que tuvo lugar, bueno, ese verano, ya septiembre, ¿no? Cuando tuvo lugar los avistamientos de Vorónezh, tú comenzabas la carrera y tenías intención de dejar los ovnis por un tiempo, por lo menos aparcados, y claro, no pudiste. Sí, es verdad, es una anécdota personal que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Es verdad que aquel mes de septiembre era el inicio de las clases de mi curso de primero de periodismo. También es verdad que era una época pre-internet, así que me dediqué a mandar circulares por correo postal a todos mis amigos, investigadores, a la gente que conocía en aquella época, diciéndoles que dejaba aparcados provisionalmente los ovnis para dedicarme a los estudios universitarios. Y también es cierto que el primer día de clase, al regresar a mi colegio mayor por primera vez, después de las primeras nociones de lo que iba a ser la carrera de Ciencias de la Información, vi en el telediario la noticia de que un ovni había aterrizado en una plaza pública en una ciudad de la Unión Soviética, ¿no? Claro, yo casi lo tuve que interpretar necesariamente como una señal, no podía dejar los ovnis, ¿no? Podría combinarlos mejor o peor con el periodismo, con los estudios en la facultad, pero no podía dejarlos, y no los dejé. De hecho, aquello significó mi reingreso a las pocas horas en el tema de los no identificados, y en él pasé muchos años, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes, como digo, al estreno de esa nueva temporada de Otros Mundos. Te diré que yo me suscribí precisamente a Movistar Plus para poder ver y poder disfrutar de toda la temporada de Otros Mundos, y ahora hace unas semanas, que estaba pensando en cambiar de compañía y demás, digo, pues mira, ya me quedo a esperar la nueva temporada. Y recuerdo que, como se puede consumir también bajo demanda y los oyentes pueden estar al tanto, el pasado viernes 20 de diciembre, como decía, ya se estrenó, ¿no?, una especie de prólogo de lo que va a ser esta nueva temporada de Otros Mundos, centrado en Egipto. Sí, lo que hemos hecho son 2 capítulos. Uno se emitió el 22 de diciembre y el otro se emite el 29, que están dedicados al antiguo Egipto desde una perspectiva, claro, muy particular, ¿no? Son el prólogo, efectivamente, a esta nueva temporada. El primero está dedicado a Napoleón y la noche que pasó en la Gran Pirámide, que ya fue tema de un libro mío hace algunos años. Y el segundo está dedicado a un personaje que a mí me ha fascinado, que es una de las grandes egiptólogas del país. De hecho, fue la primera mujer que trabajó en el Servicio de Antigüedades de Egipto, que se llama Dorothy Eddy. Dorothy Eddy creía que era la reencarnación de una sacerdotisa de Isis de hace 3000 años, que estuvo al servicio del templo de Abidos en la época de Seti I. Y esta mujer, que tenía esa creencia privada, particular, que rara vez comentaba públicamente, llegó al templo de Abidos en los años 50, y gracias a que ella sabía, entre comillas, porque lo tenía en sus recuerdos ancestrales, dónde estaban los distintos lugares importantes, más sagrados del templo, se excavaron, salieron a la luz, y hoy buena parte del templo de Abidos que conocemos lo podemos visitar gracias a esas visiones o a esos recuerdos de otra vida de esta mujer. Es decir, que a partir de una creencia indemostrable, obviamente, tenemos una evidencia arqueológica, tenemos hallazgos que se hicieron gracias a ella, y esa visión es muy respetada incluso por egiptólogos contemporáneos que no creen en la reencarnación, o que son musulmanes o practican otro tipo de religiones y creencias, y sin embargo respetan a Dorothy Eddy, a Seti, que es como ella se hacía llamar, como si fuera, una de las grandes, que lo es, de la egiptología. Pues desde luego 2 episodios ahí para ir abriendo boca, para ir haciendo
sacando dientes de cara a consumir la nueva temporada, y que estoy convencido que con la factura que imprimís en cada episodio tiene que ser una pasada. Visitar Egipto y viajar a través de Egipto, pues a través de los episodios. Javier, Sí, lo es. Como decía, terminamos en cuestión de días 2019, comenzamos una nueva década, y de cara a echar un poco la vista atrás y también pues mirar un poco hacia el futuro, queríamos plantearte dos cuestiones, ¿no? En base pues a tus conocimientos, a tus investigaciones, a 10 años, una década que en cierto modo pues para ti ha sido bastante significativa. El Ángel Perdido en 2011, El Maestro del Prado, después lógicamente El Fuego Invisible con el Premio Planeta, pero a nivel de misterios, de noticias, de información, ¿qué destacarías de estos 10 años, de esta década de misterios que han estado ahí? Bueno, yo creo que todo misterio está directamente relacionado con nuestra sed de conocimiento, ¿no? Es nuestra curiosidad la que hace que nos aproximemos a algunas de las grandes preguntas sin respuesta y que tratemos de resolverlas. Y esta década nos ha aproximado mucho a algo que para mí es, yo casi lo pondría en el top one, fíjate, en el número 1, que es el origen del arte. En esta década se han hecho muchas dataciones que no se habían podido realizar antes por la falta de medios científicos sobre la antigüedad de las pinturas rupestres. En 2010 o 2009, en la década anterior, casi existía un consenso sobre que el arte aparece por primera vez en torno a hace unos 30.000 años, que las pinturas más antiguas databan de esa época. Hoy ese consenso está absolutamente roto. Sabemos, gracias a los métodos de datación uranio-torio, que son nuevos y que fechan los sedimentos que tapan las pinturas rupestres de medio planeta, que las manifestaciones más antiguas de arte están rondando ya los 100.000 años. Esto nos sitúa en una época donde no estábamos todavía los sapiens, claro, donde eran los neandertales los que estaban señoreando el planeta, una rama de la humanidad que se pensaba que no tenía habilidades artísticas, ni pensamiento abstracto, ni tampoco inclinaciones espirituales o llamémoslas religiosas. Pero todo esto está cambiando y ha cambiado en estos 10 años. Y creo que también puede apuntar en la dirección de que esa antigüedad no es el tope. Cada vez que se revisa con medios nuevos científicos el enorme vacío, en fin, el enorme misterio que son nuestros orígenes, retrotraemos más esos orígenes, ¿no? Los hacemos más antiguos. Y a mí eso me parece muy fascinante. Algo debió pasar en la antigüedad, en esa antigüedad de la que nadie ha podido escribir nada, que cambió el rumbo de nuestra especie. Probablemente fue algún tipo de catástrofe, de cambio climático, de caída de un bólido, de un meteorito, de un cometa en algún rincón de la Tierra que nos sumió en un invierno total. Algo debió pasar que nos hizo borrar una parte de nuestro pasado, y eso se está recuperando poco a poco. Yo creo que ese es un gran misterio. Un gran misterio que se ve reforzado, ¿no? Además por las últimas informaciones, porque bueno, conocerás lógicamente la noticia de la información publicada por la revista Nature, que nos habla de esas pinturas encontradas en la isla indonesa de Celebes, pues un grupo de figuras abstractas que vendrían a representar seres no sobrenaturales y que están datadas, pues como bien decías, 44.000 años de antigüedad, las más antiguas del mundo descubiertas hasta la fecha. O sea que Bueno, es muy interesante, sí, porque Jesús, no es solamente que hayan datado esas pinturas en 44.000 años, hay otras mucho más antiguas en otras partes del mundo, también en España, ¿no? El tema es que aparecen ahí representados seres humanos. Las pinturas más antiguas son, digamos, más abstractas, son líneas rectas, son puntos, son manos, en fin, manos grabadas o sopladas, ¿no?, con pintura. Pero que el ser humano se represente a sí mismo es muy raro en una pintura tan antigua, y esto es lo que muestran estas imágenes. Quizá hay que ponerlo también en su contexto. En ese mural de las Islas Célebes de Sulawesi, donde han aparecido estas imágenes, se ven grandes animales y pequeños humanos. Y desde un punto de vista psicológico eso es muy interesante, ¿no? El ser humano está en una fase en la que todavía venera a la naturaleza, la considera más grande que él. Si hoy nos tuviéramos que representar,
quizá lo haríamos al revés. Nosotros nos creemos por encima de la naturaleza. Así nos va también, ¿no? Pero en aquella época hay como una especie de admiración hacia todo lo que no es humano, y lo humano está en una esquina representado de una manera muy peculiar. Se pintaron con unos hocicos o lo que parecen unos picos, es decir, es un híbrido entre humano y animal que nos remite ya inmediatamente al chamanismo, a los ritos, a una versión más sagrada o más antigua de los dioses. Claro. En fin, es muy interesante lo que aparece ahí. Y dejando atrás la década que vamos a superar en unos días y mirando al futuro, mirando en los próximos 10 años, ¿qué misterio, Javier, te gustaría ver resuelto o te gustaría afrontar de algún modo especial? Bueno, yo creo que el misterio que me hubiera gustado ver resuelto en esta década anterior y hace 2 y hace 3, ¿no? Que es la del encuentro finalmente abierto con una inteligencia no terrestre, no extraterrestre. Este es un tema que a mí me sigue ocupando y preocupando. Es verdad que en esta década que estamos cerrando, el número de exoplanetas se ha multiplicado exponencialmente. Estamos contándolos por miles, ¿no? Cuando hace solamente 2 décadas casi nadie hablaba de este asunto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos por delante es un desafío tecnológico colosal que ojalá nos permita encontrar esa radiofrecuencia extraterrestre y que nos conecte con alguien y nos aparte de esta soledad cósmica en la que vivimos. Pues qué mejor deseo, ¿no? Desde luego apasionante. Ojalá en estos próximos 10 años. Está claro que novedades recibiremos, ¿no? Porque, como bien decías, de un tiempo a esta parte, pues las informaciones relacionadas con la vida extraterrestre, ya no sabemos si inteligente o no, han ido apareciendo, así que quizá en estos próximos 10 años pues veamos resuelto, o al menos bastante claro, el misterio que a muchos os lleva atormentando y os lleva inquietando y apasionando desde hace ya muchísimos años. Javier Sierra, no te robamos más tiempo, te agradecemos de nuevo de verdad que nos hayas atendido, teniendo en cuenta, como decíamos, tu apretada agenda, y solo desearte mucha suerte con esa nueva temporada de Otros Mundos, de la que estaremos lógicamente atentos, y bueno, pues cuando se vaya acercando la fecha y cuando vayamos sabiendo novedades respecto a la serie, ya las iremos comentando lógicamente en El Dragón, porque es una serie que no se puede perder nadie, la van a disfrutar tanto en lo estético como en el contenido. Yo creo que habéis hecho una obra maestra, ¿no? Para los aficionados, los interesados y para el público ajeno. Así que lo dicho, Javier, de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima vez que nos escuchemos en El Dragón. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Feliz década.